Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del universo. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie podrá desviarlo. Pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado su desvío, no encontrará fuera de Allah quien pueda guiarlo. Atestigo que no hay Dios salvo Allah, uno y único. Y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo y mensajero. Hermanos y hermanas, vamos a reflexionar hoy sobre un asunto histórico importantísimo. Estamos en el mes de Rabi al-Awwal, el tercer mes del calendario lunar. En este mes nació el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Está confirmado, acorde a los historiadores, que el profeta sallallahu alaihi wasallam nació un día lunes. El mismo profeta sallallahu alaihi wasallam lo afirmó. Algunos historiadores dicen que el profeta sallallahu alaihi wasallam nació el día 9 de este mes y otros dicen que nació el día 12 de este mes. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nace en este mes. Evidentemente para los musulmanes es una fecha muy importante, una fecha de reflexión, una fecha en la que tenemos que pensar específicamente sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pensar sobre su vida, todo lo que sucedió en su vida, porque nos afecta como musulmanes. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le alcanza como honor que Allah Azza wa Jal hizo la shahada de la fe, el testimonio de la fe, que su nombre fuera mencionado junto al nombre de Allah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Para la persona ser musulmana, creyente, tiene que atestiguar que cree que solamente Allah Azza wa Jal merece ser adorado y que Muhammad sallallahu alaihi wasallam por su nombre es siervo y mensajero de Allah. Alcanza para un ser creado, para un ser humano semejante a Allah. Y Allah Azza wa Jal eligió a todos los profetas y eligió a Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ser el sello, el último de ellos, con el cual iba a terminar esa cadena de profetas y enviados que Allah Azza wa Jal iba a enviar a la humanidad. Y nace el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en este mes en el que estamos. Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam le fue puesto por nombre Muhammad, que era un nombre que no era común en esa época. Su padre se llamaba Abdullah. Entonces el nombre del profeta sallallahu alaihi wasallam era Muhammad ibn Abdullah. La madre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se llamaba Amina. El profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo una vida dura, una infancia difícil. Antes de nacer, Allah Azza wa Jal se llevó el espíritu de su padre. El profeta sallallahu alaihi wasallam nace huérfano de padre. A los 6 años de edad, el profeta sallallahu alaihi wasallam pierde a su madre. Su madre, cuando recibe a su hijo, lo tiene un poco tiempo en la ciudad de la Meca y luego lo envía a las afueras, porque en las ciudades no se hablaba un buen idioma y los niños no crecían fuertes. Entonces la madre lo manda, como era la costumbre de los árabes de aquella época, lo manda a las afueras de la ciudad de Taif con unos beduinos que criaban cabras, para que crezca fuerte, para que crezca con una lengua, con un idioma puro. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando regresa, al poco tiempo muere su madre. Había muerto su padre antes de nacer, luego muere su madre. El profeta sallallahu alaihi wasallam es puesto al cuidado de su abuelo. Su abuelo fallece también. Luego el profeta sallallahu alaihi wasallam es dejado al cuidado de su tío. Y todos podemos imaginarnos lo difícil que significa en la infancia de cualquier niño esta sucesión de muertes. El profeta sallallahu alaihi wasallam estaba siendo preparado para una misión muy difícil. El profeta sallallahu alaihi wasallam crece en una sociedad en la que existía toda la corrupción que nosotros podemos ver hoy en día en esta sociedad en la que vivimos y más. El profeta sallallahu alaihi wasallam crece en una sociedad en la cual la vida y la propiedad privada vale nada. Incluso por algunas costumbres de prestigio y honor, los padres
padres solían enterrar vivas a sus hijas mujeres, por temor al deshonor, a que fueran secuestradas o raptadas. Un padre enterraba viva a su hija mujer. ¿Qué corazón más duro puede ser ese? Se narra que Omar ibn al-Khattab, el segundo de los califas, cierta vez alguien lo ve llorar y luego lo ve reír. Y le pregunta: ¿por qué primero lloraste y después reíste? Le dice: recordaba tiempos de la Jahiliya, tiempos anteriores al Islam, las cosas que hacíamos. Y dice: lloré porque recordé cuando yo mismo llevé a mi hija de la mano al desierto. Hice un pozo en la tierra y la enterré viva, y mientras le tiraba la tierra encima, ella sacaba sus manos y me agarraba de la barba y me decía: papá, papá. Imagínense el corazón duro de esa persona. Esa persona llegó a ser uno de los ejemplos de musulmán más grandes. Cómo el Islam cambia y ablanda el corazón de las personas. Y cuando le preguntaron a Omar ibn al-Khattab por qué rió después, dijo: por la ignorancia de nuestra mente. Solíamos hacer ídolos de dátiles y lo adorábamos cuando éramos niños, y cuando teníamos hambre sacábamos dátiles del ídolo y lo comíamos. Y él se reía de la ignorancia, cómo alguien puede adorar algo que ni siquiera tiene el poder de defenderse cuando se lo quieren comer. Ese era Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam creció en una sociedad como esa, una sociedad cruel, una sociedad que consideraba la usura, el interés igual que el comercio, en el que los ricos se hacían cada vez más ricos a costa de los pobres, y los pobres eran cada año más pobres y más pobres porque no podían devolver los intereses de la deuda que tenían. Cualquier similitud con la actualidad no es mera coincidencia. Nosotros vivimos en la actualidad una jahilía, un paganismo, una injusticia y una opresión como la que se vivía en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam. En la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, donde él creció, el trago y las apuestas eran una virtud en cualquier joven, en cualquier hombre. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba protegido por Allah. Jamás tomó, jamás apostó. El profeta sallallahu alaihi wasallam estaba protegido por Allah porque iba a ser el profeta de Allah, y jamás cayó en los desvíos morales de su época. El profeta sallallahu alaihi wasallam se ganaba la vida criando cabras y comerciando. Sin embargo, el profeta sallallahu alaihi wasallam jamás llevó adelante un negocio en el que la otra persona se sintiera estafada o abusada, jamás. La mentira en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, como nuestros días, todos mentían. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam jamás se le conoció antes del Islam una sola mentira, ni una sola falta a la verdad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam era protegido por Allah porque había sido elegido para ser el último de los profetas. Tanto era así que la gente de su pueblo comenzó a llamarlo al-Amin, el veraz, el digno de confianza. La gente dejaba depósitos en la casa del profeta sallallahu alaihi wasallam. Se iba de viaje y quería dejar algo de valor y lo dejaba donde el profeta sallallahu alaihi wasallam, antes de que él fuera profeta, porque sabían que él jamás faltaba a su palabra, que jamás se quedaba con algo ajeno. El profeta sallallahu alaihi wasallam vivía en una época en la que la vida de las personas valía poco, en la que los árabes estaban distribuidos en tribus y las tribus luchaban constantemente entre sí. Siempre estaban enemistados unos por otros. Siempre encontraban una excusa para atacar por la espalda a la otra tribu, raptar sus mujeres y matar sus hombres. Otra vez, cualquier coincidencia con la actualidad no es mera coincidencia. Los pueblos siguen viviendo igual.
los musulmanes seguimos viviendo igual. Sin embargo, el profeta sallallahu alaihi wasallam jamás participó en estas guerras de tribus. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam era el primero en llamar a la reconciliación. El profeta sallallahu alaihi wasallam participó en un pacto de defensa de los derechos de los más débiles. Cuando los árabes solían peregrinar a la Meca, los poderosos de la Meca solían aprovecharse de los viajeros, solían quitarles sus pertenencias, decir que eran de ellos y traer testigos falsos y quedarse con sus pertenencias. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam junto a los más nobles de la ciudad de la Meca participaron de un pacto en el cual siempre iban a proteger los derechos de los más débiles y los más pobres contra estas personas que querían aprovecharse de los más débiles. Antes de ser profeta, como ser humano, el profeta sallallahu alaihi wasallam participó de este pacto. Y eso nos enseña que nosotros también no solamente debemos participar en pactos que sean de entidades islámicas, defender los derechos de los musulmanes, no solamente eso. El profeta sallallahu alaihi wasallam en sus últimos años, cuando estaba en Medina, dijo: yo participé de un pacto que si me ofrecieran hoy participar del mismo pacto, es decir, entre aquellos que no eran musulmanes, sería el primero en extender mi mano. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam era un luchador por los derechos de los más débiles, y los musulmanes deberíamos ser los primeros en luchar por los derechos de los más débiles, ayudar a aquellos que más lo necesitan. En esa sociedad creció el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta detestaba el declive moral que vivía la sociedad de la Meca y de los árabes en su época. El profeta sallallahu alaihi wasallam detestaba la idolatría que vivía la ciudad de la Meca, la cual alrededor de la Kaaba que nosotros vemos hoy, en la que solamente se adora a Allah, había más de 360 ídolos. Y cada viajero que venía a peregrinar a la Kaaba traía su ídolo y lo adoraba allí y lo dejaba. El profeta sallallahu alaihi wasallam detestaba el declive moral y la adoración a los ídolos. Y por eso los últimos años antes de recibir la revelación, el profeta sallallahu alaihi wasallam tomaba algunos víveres y se iba a meditar, a pensar y reflexionar sobre la creación y la unicidad de Allah en una cueva en lo alto de una montaña. El profeta sallallahu alaihi wasallam no participaba de la corrupción de la sociedad en la que vivía. Los árabes de la época del profeta sallallahu alaihi wasallam estaban impregnados de supersticiones. Los que adoraban a los genios, los que adoraban a los ángeles, los que adoraban al sol, a la luna y los que pedían a los muertos. El profeta sallallahu alaihi wasallam se apartaba de todo eso. Sentía profundo disgusto por toda superstición. Y se iba a reflexionar a lo alto de una montaña sobre la unicidad de Allah. Y solamente adoraba a Allah. Allah Azza wa Jalla había protegido el corazón de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Incluso en su juventud, el profeta sallallahu alaihi wasallam se ganaba la vida honestamente. Y cuando tuvo que casarse Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la flor de su juventud, con 25 años, se casó con Khadija radiyallahu anha, una mujer de 40 años, que ya había tenido 2 matrimonios y tenía hijos. Ese era Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No andaba pensando en jovencitas, no andaba poniendo la virginidad de las mujeres como lo más importante que uno tiene que perseguir en una mujer. Muhammad sallallahu alaihi wasallam llegó a tener 12 esposas, 9 al mismo tiempo. Solamente una de ellas fue virgen. Todas las otras mujeres del profeta sallallahu alaihi wasallam eran viudas o divorciadas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam llegó a casarse con alguna mujer para proteger su honor, para honrarla porque su marido había caído mártir en una batalla en defensa del Islam. Ese es el ejemplo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam para nosotros. Eso es lo que él como ser humano nos mostraba como ejemplo que nosotros tenemos que seguir. A
amar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por todo esto que acabamos de describir es una parte de nuestra religión. Allah Azza wa Jal ha hecho parte del testimonio de fe nombrar a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aceptarlo como su siervo y su mensajero y amarlo. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith: ninguno de ustedes va a completar su fe hasta que yo les sea más amado que su padre, que su hijo y el resto de las personas. Nadie ha de tener una fe completa, aquella fe mínima que se requiere para ser un musulmán creyente. Nadie puede decir yo soy un creyente si no ama al profeta sallallahu alaihi wasallam más que todas las personas, incluso que sí mismo. Y se narra que una vez Omar ibn al-Khattab le dijo: mensajero de Allah, te juro por Allah que te amo más que todas las cosas, excepto yo mismo. Me amo más a mí mismo que a ti. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: todavía no, Omar, todavía tu fe no se ha completado. Entonces Omar reflexionó hacia sus adentros y le dijo: ahora, mensajero de Allah, te amo más a ti que a mí mismo. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: ahora, Omar, se completa tu fe. Y esto significa para nosotros que no tenemos al profeta sallallahu alaihi wasallam enfrente. Significa darle prioridad al dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam sobre nuestras palabras. Cualquier persona que le dé prioridad a su opinión sobre las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam no ama al profeta sobre todas las personas. Cualquier persona que piense que sus ideas son mejores que lo que trajo el profeta sallallahu alaihi wasallam, o son iguales que lo que trajo el profeta sallallahu alaihi wasallam, o que se puede dejar de un lado las palabras del profeta y seguir lo que dice una persona, no ama al profeta sallallahu alaihi wasallam más que todas las personas. Eso es lo que nosotros entendemos hoy y practicamos hoy por amar al profeta sallallahu alaihi wasallam sobre todas las personas. Amar al profeta sallallahu alaihi wasallam es parte de nuestra fe. Nadie es un musulmán y buen musulmán si no ama al profeta sallallahu alaihi wasallam, si no acrecienta día a día su conocimiento de la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cómo fue su vida, cómo fue su niñez, cómo fue como hombre, cómo fue como esposo, cómo fue como general, cómo fue como presidente, cómo fue como guía de su comunidad. Conocer al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ingresarlo en nuestras vidas. Seguir el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam significa ser sincero cuando decimos atestigo que Muhammad es el mensajero de Allah. Decir atestigo que Muhammad es el mensajero de Allah significa Muhammad es mi guía. Cuando tengo que tomar una decisión me fijo qué decisión tomaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adoro a Allah como lo adoraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Considero lícito lo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que es lícito. Considero haram y ilícito lo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que era ilícito. Eso significa decir en serio y de corazón Muhammad Rasulullah. Quien dice con su lengua para afuera Muhammad Rasulullah, pero su vida es opuesta a lo que hizo Muhammad, a lo que dijo Muhammad, a lo que enseñó Muhammad, que no nos venga a decir que ama al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y que en este mes en el que sabemos que nació el profeta sallallahu alaihi wasallam no quiere decir que tenemos que celebrarlo el cumpleaños y hacer una fiesta y pasar un filme sobre su vida. No es así como demostramos nuestro amor por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lo elogió en el Sagrado Corán y lo elogió de muchas maneras. Allah Azza wa Jal dice sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: si verdaderamente aman a Allah, síganme, es decir, a Muhammad, que Allah los amará y perdonará sus pecados. ¿Realmente quieren decir que aman a Allah? Que son musulmanes, que son creyentes, sigan al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Allah los va a guiar y perdonar sus pecados. Allah Azza wa Jal dice: tienen un bello ejemplo en el mensajero de Allah de valor y firmeza en la fe, para quienes tienen esperanza en Allah y esperan ser recompensados el día del juicio. Y Allah Azza wa Jal dice sobre Muhammad sallallahu alaihi wasallam: no habla de acuerdo a sus pasiones, él solo transmite lo que le ha sido revelado. Que nadie diga el profeta sallallahu alaihi wasallam era un ser humano como nosotros y lo que decimos puede ser criticado.
puede ser dejado de lado. Todo lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía era revelación. Todo lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñaba como parte de la religión era revelación que venía de Allah. Y es parte de nuestro amor al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam seguirlo, aprender de él, imitarlo, en sus asuntos externos e internos también. Que nadie piense que amar al profeta sallallahu alaihi wasallam es solamente usar una túnica y dejarse la barba, no, pero sí también. Seguir el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es parte del amor por él, pero no es solamente eso. Describimos al profeta sallallahu alaihi wasallam como ser humano, como persona recta. Seguir su carácter, su modal, su respeto por las otras personas, eso es amar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tomarlo como ejemplo, como qudwa, como nuestro ejemplo a seguir. Todos los jóvenes tienen ejemplos que toman, y es muy notorio en la juventud. Si no toman un futbolista, toman un cantante. Y si no toman un hombre de negocios exitoso, los jóvenes siempre toman un ejemplo. El Sheikh del Imam nos decía algo que me hizo reflexionar. Y decía, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quedó huérfano de niño, de muy niño. Antes de nacer perdió a su padre y a los 6 años ya había perdido a su madre. Pero no piensen que solamente es huérfano aquel niño que pierde su padre y su madre la vida. También es huérfano aquel niño que su padre y su madre son negligentes de él. Que su madre está ocupada haciendo cosas de este mundo, cocinando, lavando, y no le presta atención a su hijo. Y aquel padre que está todo el día ocupado en el trabajo y no le presta atención a la educación y a pasar tiempo con su hijo. Ese niño también es huérfano. Crece educado ¿por qué? Por esa sociedad. Hermano, hermana, si no le dedicas tiempo y le enseñas a tu hijo a amar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a que sea su ejemplo. ¿Y cómo va a ser ejemplo de tus hijos si ni siquiera es ejemplo suyo? Si un hijo ve que su padre no le da importancia al ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam, ni en la ropa, ni en el trato, ni cómo trata a su madre, ni a sus hijos, ni su comercio, ¿cómo va a tomar un niño el ejemplo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam? ¿De quién lo va a aprender? El primer ejemplo inmediato que tienen los niños es a su padre y a su madre. Y si ven que sus padres no siguen al profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿de dónde? ¿De dónde esperan que sus hijos sean musulmanes rectos y piadosos si ustedes no lo son primero? Si no lo somos primero. ¿Acaso esperamos un milagro de Allah? Allah hace milagros, sí, pero cada uno de nosotros debe cumplir con su obligación. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le es revelada una aleya, un ayat del Sagrado Corán, que dice: este es mi sendero recto. El din, el Islam, es el sendero recto de Allah, hacia la rida de Allah, hacia la complacencia de Allah. Ese es el sendero recto, síganlo, dice el ayat, pero no sigan otros caminos, porque si lo hacen, estos dividirán y se desviarán del camino. Allah Azza wa Jal nos dice en esta ley que debemos seguir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y seguir las enseñanzas y la ley que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en todos los asuntos. Todos elevamos la voz para criticar a los gobernantes que no gobiernan con la ley de Allah y decimos: fuera los que no gobiernan con la ley de Allah. ¿Y dónde están los musulmanes gobernantes de su hogar con la ley de Allah? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: kama takunu tu'ammaru, como son ustedes mismos, así serán sus gobernantes con ustedes. Sí, nosotros no queremos gobernantes opresores de los pueblos, que se vayan. Pero si no empezamos nosotros por gobernarnos a nosotros mismos y nuestras casas, como debe ser con la ley que enseñó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿cómo tenemos el descaro de pedírselo a nuestros gobernantes? ¿Cómo esperamos que nuestras sociedades mejoren y sean la aplicación de lo que era la sociedad de Medina del profeta sallallahu alaihi wasallam si nosotros no empezamos por nosotros mismos primero?
¿Qué debemos hacer en estos días en los que recordamos que nació Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amar a Muhammad sallallahu alaihi wasallam es parte de nuestro imán, de nuestra fe. Festejar su cumpleaños, hacer una fiesta, un recordatorio, cualquier cosa especial, no es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Él jamás festejó su cumpleaños. ¿Quiénes fueron las personas que más amaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Acabamos de mencionar a los sahabas. Abu Bakr as-Siddiq, su amigo más cercano, una vez fue a visitar al profeta sallallahu alaihi wasallam y lo encontró enfermo. Se puso tan triste de ver al profeta sallallahu alaihi wasallam enfermo que se enfermó él. Y luego fue a visitar al profeta sallallahu alaihi wasallam y lo encontró que se había curado y se curó él, de la alegría de que el profeta sallallahu alaihi wasallam se había curado y ya tenía salud. Ninguno de nosotros ama más al profeta sallallahu alaihi wasallam que Abu Bakr as-Siddiq. ¿Quién podría decirlo? Y sin embargo Abu Bakr as-Siddiq fue califa de los musulmanes, gobernador de toda la nación del Islam, y no festejó el cumpleaños del profeta sallallahu alaihi wasallam. No hizo ningún dhikr especial, no mencionó ningún acto de adoración especial por el día que nació el profeta sallallahu alaihi wasallam ni el mes que nació el profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero Abu Bakr as-Siddiq era conocido por poner en práctica las sunnas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasta cierta vez el profeta se paró en la mezquita y dijo: ¿quién ayuna hoy? Y algunos levantaron la mano, entre ellos Abu Bakr. Y luego dijo: ¿quién ha visitado a un enfermo hoy? Y otros levantaron las manos, y entre ellos Abu Bakr. Y dijo: ¿quién ha dado una caridad hoy? Y otros levantaron la mano, y entre ellos Abu Bakr. Abu Bakr as-Siddiq era el único de todos ellos que había hecho todas las sunnas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Algunos habían hecho unas y otros otras, pero Abu Bakr las había hecho todas. Entonces, sigamos el ejemplo de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, aquellos que estuvieron con él, aquellos que sabían cómo demostrar su amor por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quiere Allah Azza wa Jal concedernos el amor por el profeta sallallahu alaihi wasallam, hacerlo el ser creado más amado en nuestros corazones, aprender sobre su vida, traer su ejemplo a nuestra vida y a nuestro hogar. Y quiere Allah Azza wa Jal acercarnos de toda sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, darnos la fe y darnos la fortaleza para llevarlos adelante. Y quiere Allah Azza wa Jal alejarnos de toda innovación, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien haga en esto, nuestra religión, algo que no le pertenece originalmente, le será rechazado. Es decir, quien intente adorar a Allah, agradar a Allah, hacer algo de la religión que no está en las enseñanzas de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no le sirve, va a ser rechazado por Allah. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: las peores acciones son aquellas que son nuevas, traídas a la religión, que no eran originales. Todo acto nuevo en la religión es un desvío, y todo desvío termina en el fuego. Y algunas personas pueden decir: es una vida hasana, es una innovación buena festejar el cumpleaños del profeta sallallahu alaihi wasallam porque se le recuerda. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: kullu bid'atin dalalah. Toda innovación es desvío. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam era afsah al-arab, era la persona más elocuente de los árabes. No había una persona que hablara el idioma árabe mejor que Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si hubiera una excepción de una innovación que fuera buena, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos habría dicho. Pero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hablando sobre las innovaciones, dijo: toda innovación es desvío. Quiere Allah Azza wa Jal concedernos la visión para distinguir aquello que es sunna y aquello que es innovación, acercarnos a aquello que es la sunna y alejarnos de todo aquello que es innovación.